Bien. Buenos días. Vamos a avanzar hoy día el capítulo 9 del libro de Papalia. Hoy nos toca trabajar la niñez intermedia. Voy a compartir pantalla. Bien. La niñez intermedia, dentro del libro del desarrollo humano de Papalia, vemos que va a comprender entre los 6 y 11 años de edad. Entonces, para recordarles un poco lo que estamos trabajando en la materia, tenemos diferentes etapas donde está con sus diferentes edades. La prenatal hemos avanzado desde la concepción hasta el nacimiento, que comprende. Tenemos la infancia del nacimiento a los 3 años. Tenemos la niñez temprana de 3 a 6 años de edad. La niñez media de 6 a 11 años de edad, que es la que nos toca hoy trabajar. Luego viene la adolescencia, la juventud, la adultez media y la adultez tardía. Entonces, nuestro tema de hoy será enfocarnos en esta niñez intermedia, en el tema del desarrollo físico y cognitivo en la niñez intermedia. Ese es el capítulo 9 del libro de Papalia. Porque después el capítulo 10 también comprende la niñez intermedia, pero en los aspectos sociales, ¿no? Bien. Entonces vamos a ir viendo los aspectos más importantes de, del tema de este libro y he preferido grabar la clase para que ustedes puedan volverla a escuchar y comprendan y puedan además basarse en el libro, su lectura y mejorar el conocimiento. Los aspectos del desarrollo físico, aquí voy a... Ahora sí, perdón. El desarrollo, dentro de los aspectos del desarrollo físico que vemos acá, vamos a ver que existe una gran variedad de niños, como estamos viendo acá en la imagen, que tienen distintas formas, distintos tamaños. Algunos van a ser altos, otros van a ser bajos, robustos, delgados, y donde también vamos a encontrar niños con sobrepeso o niños desnutridos. Muchos de los niños o niñas luego de la escuela comen un bocadito y salen a hacer algún tipo de actividad física, como también hay otro grupo de niños que se dedican solo a comer, sentarse, a ver su televisión o jugar los videojuegos. Más ahora con la pandemia, los niños tienden a estar encerrados, quietos frente a la pantalla, entonces esto claro va a afectar en su desarrollo físico. En cuanto al crecimiento, diremos que durante la niñez se comienza a establecer una gran diferencia entre los niños de 6 años y los de 11 años, porque van a comenzar a parecerse más a los adultos y además que a estas edades ellos duplican su peso corporal promedio. Ocurren así también trastornos en su crecimiento. Uno de ellos está la incapacidad del cuerpo para producir suficiente hormona del crecimiento. La producen o no la producen esta hormona de crecimiento, entonces esto va a afectar en el niño de esta edad en su crecimiento.
Algunos desarrollarán más que otros, algunos serán más pequeños que otros. Entonces, esta edad más o menos se los manda al endocrinólogo para ver qué está fallando. Les toman una plaquita de la mano y el endocrinólogo determinará si hay que darle o no esta hormona para que pueda desarrollar el niño, ¿no? Eso es en cuanto al crecimiento. Respecto de la nutrición, vamos a decir, para que una nutrición sea estable, estos niños o niñas van a necesitar más o menos entre 2.400 calorías diarias y van a tener que mantener una nutrición variada. Tienen que incluir en sus alimentos granos, frutas y verduras. Y los carbohidratos simples que se encuentran en dulces al mínimo, ¿no? Para evitar el sobrepeso se debe ingerir un 30% de calorías totales de grasas y menos del 10% del total de grasas saturadas, además de consumir carnes sin grasas ni nervios, y deben consumir también lácteos, los cuales otorgan proteína, hierro y calcio. Entonces, los padres tienen que observar esto o ir a una nutricionista, llevar al niño y que les orienten, ¿no? Porque a veces es difícil esto de contar calorías. Estos niños necesitan 2.400 calorías, en cambio los adultos más o menos necesitan 1.800, ¿no? Menos que ellos, pero ellos están en crecimiento. También tenemos esto opuesto, que es la desnutrición. La desnutrición es algo muy importante, especialmente en los países pobres, porque esto va a afectar en lo físico, en lo cognitivo y en lo psicosocial a los niños desnutridos, ¿no? Dirá que los niños desnutridos por lo general viven en la pobreza, sufren de privación ambiental. Estos factores van a incidir en su crecimiento, como les decía, en su bienestar físico, en su desarrollo cognitivo, en lo psicosocial. Así también se ve afectado el rendimiento escolar, claro, emocional y la relación social con sus pares, ¿no? Con otros niños. En cuanto a la obesidad e imagen corporal, sabemos que hoy en día hay una gran cantidad de niños con obesidad en el mundo y cada día el porcentaje va en aumento. La obesidad es una tendencia heredada que se agrava con la falta de ejercicio, especialmente en esta época. Está ocurriendo mucho de esto. Y hay un exceso o mal uso de las comidas. Van comiendo comida chatarra frente a la computadora, al televisor, a la pantalla, ¿no? El ambiente también influye, ya que se tiende a adquirir los mismos hábitos de las personas que se rodean. Y así también la inactividad del niño, ¿no? Como les decía. Entonces, a veces también las madres que están ocupadas ahora con esto de pasar clases con los niños no tienen tiempo para cocinar, entonces cocinan comida grasosa, fritos, etcétera, y no están pudiendo cuidar mucho la alimentación de sus hijos. La imagen corporal que tiene cada uno se hace cada vez más importante en la niñez intermedia, sobre todo en las niñas, donde puede derivar en trastornos de la alimentación. A esta edad las niñas son un poco crueles y se dicen gorda, gordo, feo, fea, y eso les va a afectar en su imagen corporal, ¿no? Y claro que en su autoestima también. De ahí vienen las anoresias, las bulimias, los trastornos de la alimentación. En cuanto al desarrollo motor, para que haya un buen desarrollo motor, son muy importantes las actividades al aire libre. El juego rudo, los juegos informales y los deportes organizados. En cuanto al juego rudo, diremos que este se refiere a juegos de luchas, patadas, revolcones, entre otros. Y claro, esto va a ir acompañado de risas y gritos, donde este tipo de juego ayuda a los niños a competir
por el dominio en el grupo de pares. Eso es bueno dejarlos que peleen entre hermanos, entre primos, etcétera, y resuelvan también sus problemas. En cuanto a la condición física, el ejercicio o la ausencia de este afectan la salud física y mental. La fuerza y resistencia crean huesos y músculos saludables, controlan el peso, reducen la ansiedad y el estrés. Es por esto que hay que motivarlos a los niños cada día a realizar actividad física y dejar la idea de dirigir los deportes a los niños atletas. Además, así de que los padres deben demostrar interés en la salud más que en los resultados competitivos que el deporte tiene. Entonces, cuando no había época de la pandemia, les decíamos que los lleven al voleibol, al fútbol, al básquet, ¿no? En cuanto a la salud y seguridad en los niños de esta edad, a medida que se incrementa la experiencia de los niños con las enfermedades, también aumenta su comprensión cognitiva de las causas de la salud, de la enfermedad y de cómo la gente puede promover su propia salud. Entonces, estos niños también son proclives a presentar problemas médicos, problemas de visión, audición, asma, algunos VIH y SIDA o las lesiones accidentales. En cuanto a los problemas médicos, diremos que existen condiciones médicas agudas de corta duración, como por ejemplo alergias, infecciones, verrugas, ¿no? A este niño, por ejemplo, le están poniendo eh, aire, porque a veces tienen asma, ¿no? Los niños. Entonces les van bombeando estos corticoides, ¿no? En la boquita. También hay problemas de visión y audición, ¿no? Donde tienen que usar lentes, por ejemplo, y ya los estigmatizan en la escuela, cuatro ojos, etcétera, ¿no? Pero sí es importante la detección de este problema en la visión y la audición, porque si se pasa por alto estas situaciones, no se los evalúa a los niños o niñas, entonces puede irse deteriorando su audición, su visión y pueden haber pérdidas ligeras de la audición, lo cual le va a provocar problemas al niño en cuanto a su comunicación, en cuanto a su conducta, a sus relaciones sociales. En lo visual, claro, si no ve bien, no lee bien, le va a afectar en su rendimiento escolar. Entonces, a veces hay que evaluar todo eso, recomendar que el niño se siente adelante, en la primera fila, para que no pierda, ¿no? la clase. Esto del asma que les decía, que tenemos la imagen arriba a la derecha, es una enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Y se basa en ataques repentinos de tos, estornudos y dificultad para respirar. El asma causa muchas muertes, se presenta en su mayoría en individuos que viven en casas aisladas, con menos circulación de aire, y la exposición temprana a toxinas ambientales y alergénicos, ¿no? También así el humo del tabaco, el calentador de gas, todo ello va a afectar y va a provocar asma en los niños. En cuanto al VIH y SIDA, la mayoría de los niños adquieren este virus del SIDA por la madre en el útero, ¿no? Entonces, que luego van a presentar una disfunción del sistema nervioso central que va a interferir con su capacidad de aprender. Los niños con SIDA no deben ser aislados, ya que no tienen riesgos de infectar a los demás, y más bien deberán ser alentados a participar de todas las actividades con sus grupos de pares, ¿no? Porque el VIH-Sida no se contagia, se transmite, y se transmite por tres vías, ¿no es cierto? Por la sangre, por contacto sexual y esta directa, ¿no? De la madre al niño en el útero. Entonces, estos niños adquieren ahí. Es verdad que en otros países ya esto se está controlando de esta
la contaminación de la madre al hijo, pero en nuestro país aún se da. En cuanto a las lesiones accidentales, es una causa principal de muerte en los niños de esta edad. Suele pasar cuando los niños comienzan a realizar actividades físicas y no son supervisados, ¿no? Tienen menos supervisión y los medios de comunicación no alientan a tomar conciencia por la seguridad de ciertas actividades físicas que ellos les gustaría realizar. En cuanto al desarrollo cognitivo, vamos a trabajar el enfoque piagetano. El niño en esta etapa está en las operaciones concretas a esta edad. Aquí les he puesto una imagen recordatoria de las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget. Hemos visto en las anteriores clases y en las anteriores etapas del desarrollo del niño que primero estaba el periodo de inteligencia sensoriomotriz de los 0 a los 2 años, donde el bebé se torna gradualmente capaz de organizar sus actividades relacionadas con su entorno a través de la actividad sensorial y motora. Luego hemos visto el periodo de la inteligencia preoperacional, que comprende de los 2 a los 7 años de edad, donde el niño desarrolla un sistema de imágenes, utiliza los símbolos para representar personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego simbólico son manifestaciones importantes en esa etapa. El pensamiento aún no es lógico. Eso decíamos las anteriores veces. Ahora, actualmente, estamos trabajando el periodo de las operaciones concretas, que comprende de los 7 a los 11 años de edad, donde el niño puede solucionar los problemas de una manera lógica, si están enfocados en el aquí y el ahora, pero no pueden pensar en forma abstracta. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, basándonos en este desarrollo cognitivo desde el enfoque piagetano, estamos hablando en las operaciones concretas en el niño. Este enfoque piagetano, más o menos diría que cerca de los 7 años de edad, los niños o las niñas comienzan a usar las operaciones mentales concretas, ¿no? Las cuales les sirven para resolver problemas concretos, problemas reales, queremos decir con esto, ¿no? En cuanto a los avances cognitivos, los niños tienen mejor comprensión de los conceptos espaciales, de la causalidad, de la categorización, razonamiento inductivo, deductivo y de la conservación. En cuanto al espacio y causalidad, no sé cómo poner. En cuanto al espacio y la causalidad, los niños pueden entender mejor las relaciones espaciales, las ideas más claras de la distancia entre los lugares, recordar los caminos, etcétera, ¿no? Entonces ya hay un mejor recuerdo en cuanto a los espacios y causalidad. La categorización va a ayudar a los niños a pensar lógicamente. Incluye actividades sofisticadas como la seriación, inferencia transitiva, la inclusión de la clase, van a arreglar objetos en series de acuerdo a sus dimensiones, colores, tamaños. En cuanto a al razonamiento inductivo y deductivo, diremos que a través de observaciones de personas, animales, objetos, etcétera, llegan a conclusiones generales. En el razonamiento deductivo es un razonamiento lógico que de un todo se crea una conclusión. La conservación
Acá los niños elaboran las respuestas en su mente, ¿no? Sin tener que medir o pensar los objetos. Entienden el principio de identidad y de reversibilidad. En cuanto al razonamiento moral, la primera etapa es entre los 2 y los 7 años de edad, que corresponden a la etapa preoperacional. Esta etapa se caracteriza por la obediencia a la autoridad, se someten a la autoridad. Como en esta etapa los niños son egocéntricos, no pueden imaginar más de una manera de considerar un aspecto moral. Las reglas vienen de los adultos y estas no se cambian. Cualquier ofensa es merecedora de sanción. Es por eso que a esta edad más o menos los violadores ¿no? Acceden a los niños. ¿Por qué? Porque son mayores, el primo mayor, el hermano mayor, el tío, el vecino, y ellos se someten. La segunda etapa es aproximadamente entre los 7 y 11 años de edad, y esta corresponde a la etapa de las operaciones concretas. Es caracterizado por una mayor flexibilidad y un grado de autonomía basado en el respeto mutuo y la cooperación. A medida de la relación con la sociedad, se amplían los puntos de vista, descartan la idea de una norma absoluta, de lo bueno, lo malo. Se desarrolla el sentido propio, ¿no? Ellos hacen juegos morales más sutiles, tales como la consideración en la intención detrás de la conducta. Entre los 12 años, más o menos aproximadamente, los niños crean la capacidad de razonamiento formal, donde llega a la tercera etapa del desarrollo moral. La igualdad se torna diferente para el niño. Para este, todos deberían ser tratados de igual manera. Esto da la idea de la equidad. El procesamiento de información e inteligencia. Piaget describió los cambios en la manera de que cómo opera el pensamiento escolar. Los investigadores se centran en los avances de la eficiencia de las operaciones mentales, las habilidades para procesar la información, para retener la información, entienden el trabajo de la memoria y esto permite usar estrategias para recordar. Cuanto más aumenta el conocimiento, saben qué tipo de información es importante. De las capacidades y procesos básicos, sí, ahí está. La eficiencia del sistema varía entre las personas. Aquí tenemos este autor llamado Schieger en 1998. Dirá que este contiene 3 almacenes: la memoria sensorial, la memoria del trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es la entrada al sistema almacenador, es un receptor temporal para la información que ingresa. Esta muestra como poco cambio con la edad y sin codificación. Las memorias sensoriales se desvanecen con facilidad. En cuanto a la información recuperada, se mantiene en la memoria de trabajo, que se encuentra parcialmente alojada en la corteza prefrontal, ¿se acuerdan? Es un almacén en el cual la información se trata de entender, recordar o pensar. Este se desarrolla con mayor lentitud que las demás. La eficiencia de esta se encuentra limitada por su capacidad. Un modelo de procesamiento es un ejecutivo central. Este es ampliamente utilizado. Este controla, ordena la información, la codifica y la envía a la memoria de largo plazo. También recupera la información de la memoria de largo plazo. Además, aumenta la capacidad de la memoria de trabajo temporalmente. Envía la información a 2 sistemas distintos.
Uno conserva la información verbal y el otro imágenes. Se encuentra localizado en los lóbulos frontales. Madura entre los 8 y los 10 años de edad. La metamemoria. Estrategias para recordar. Comprensión de la memoria. ¿Dónde está la metamemoria? Esto está mal. Entonces, en esta parte, metamemoria, hay un error de dedo. Metamemoria, comprensión de la memoria sería acá. Y estas estrategias para recordar son las huellas némicas que vamos a hablar después. Entonces, esta metamemoria, que es la comprensión de la memoria, dirá que luego del desarrollo de los lóbulos frontales, este permite un mejor recuerdo. Y la metamemoria, desde el preescolar hasta el 5º grado, los niños avanzan en la comprensión de la memoria. Generan conciencia que hay que estudiar, les es más fácil recordar sucesos importantes y lo demás lo desechan. Los mnémicos, mnemónicos, estrategias para recordar, que sería el siguiente, tiene como finalidad ayudar a la memoria. La más común son las ayudas externas de memoria, el repaso, la organización y la elaboración. El categorizar facilita los recuerdos, esto es la organización. En cuanto a la elaboración que está al final, los niños asocian los ítems con algo más, como una historia imaginada. Generalmente los niños no usan espontáneamente el repaso hasta pasado el 1er grado. Cuando se les enseña a usar la organización, pueden generalizar este aprendizaje. Los mayores tienen mejor probabilidad del uso espontáneo de la elaboración. Pues vámonos a la atención selectiva. En la edad escolar, los niños se enfocan en la información necesaria, no todos, sino van seleccionando lo necesario, desechan la información que es irrelevante, y en 5º grado son capaces de impedir que la información desechada reingrese a la memoria de trabajo. Esto se debe a la maduración neurológica, ¿no? En cuanto al procesamiento de la información y tareas piagetanas, los progresos de la memoria contribuyen a dominar las tareas de conservación. La memoria de los niños pequeños es limitada. El niño libera espacio en la memoria. Cuanto más sea la aplicación de un concepto, esto facilita el manejo de la nueva información. El enfoque psicométrico, que es la evaluación de la inteligencia, las pruebas medidoras del coeficiente intelectual, van a medir la capacidad que tiene el niño para aprender y va a comparar con las otras pruebas de aprovechamiento. Estas evalúan cuánto se aprende en las diversas áreas temáticas, ¿no? Pero estas pruebas tradicionales de grupos e individuos, la prueba individual más usada es la escala de inteligencia de Wechsler, ¿no? De Wechsler, y Wechsler aplica el WIS, el WISE, etcétera, de acuerdo a cada edad. Wechsler, entre los 6 y 16 años, aplica esta prueba que se llama el WISC, ¿no? Mide las habilidades verbales, el desempeño, además de mostrar problemas específicos. Por ejemplo, si se obtiene una buena puntuación en la prueba verbal y mala en la prueba de desempeño, esto puede creer que hay un desarrollo motor lento. Y si obtiene una buena prueba de desempeño y mala en la verbal, puede sufrir problemas de lenguaje. Entonces,
Bechler tiene diferentes ítems para evaluar la inteligencia en el niño y son diferentes ítems, ¿no? Donde está lo verbal, lo concreto, el lenguaje, también se ve su atención, si hay atención dispersa, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, si el niño más aprende por memoria visual, auditiva, qué es lo que más utiliza. Es muy bonito ese test de inteligencia, el de Bechler. Ya lo van a conocer. Antes esta prueba de Bechler era en blanco y negro, el WISC, pero actualmente el niño no se puede imaginar el mundo en blanco y negro, entonces las pruebas han cambiado algunas, son a colores y han aumentado esto de las operaciones concretas donde el niño puede hacer diferentes cosas a la vez, ¿no? Esto puede estar en la computadora, en el celular, estar jugando y atendiendo. Entonces también esas habilidades se van comprobando en las nuevas técnicas que han aparecido, en los nuevos ítems del WIS, que es muy interesante. Entonces habíamos hablado de que evalúan la inteligencia en forma personal, como es esta, pero también hay grupal, ¿no? Esta grupal más aceptada es la prueba de habilidad escolar de Otis Leno. Los niños clasifican ítems, demuestran la comprensión verbal, numérica y siguen instrucciones. Pero también hay controversia sobre el coeficiente intelectual, ¿no? El coeficiente intelectual obtenido durante la niñez intermedia van a predecir confiablemente del aprovechamiento escolar, que durante los años preescolares, el CI a los 11 años pronosticaba la duración de la vida, la independencia funcional y la presencia de demencia. Los críticos dicen que las pruebas subestiman la inteligencia de los niños. Estos por alguna razón no desempeñan bien la prueba, se premia al que trabaja con rapidez y se castiga al más lento. Entonces, es verdad que, además que también está lo cultural que no dice nuestro texto, pero en estas pruebas, está más adelante, es importante, si es un niño del campo, en relación a un niño de la ciudad, su coeficiente intelectual va a ser menos, ¿no es cierto?, el del niño del campo, porque el niño de la ciudad tiene más opciones de poder responder y entonces influencia mucho su educación, influencia mucho la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, para eso hay otra prueba que es el Raven, que también mide la inteligencia, porque la prueba de Bechler, el niño tiene que saber leer, escribir, conocer conceptos. Por ejemplo, hay uno que dice, a ver, ¿qué significa para ti bicicleta? Es un medio de transporte. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Entonces, es una de las preguntas de información que el niño debe tener, ¿no? Entonces, si le preguntamos a un niño del campo, no va a saber quién fue Cristóbal Colón. Y hay así diferentes preguntas que tal vez eso influenciaría en el resultado de la prueba y nos daría que el niño no es inteligente y que es tonto y tal vez no lo es. Así que hay otras pruebas, que está la del Raven, por ejemplo, que simplemente son símbolos que ellos tienen que ir complementando. Y ese sí es un poco más fiable, donde no requiere tener una información previa o un conocimiento previo. Entonces estamos viendo la influencia de la educación para estas pruebas, porque esta se relaciona con la educación recibida durante la niñez, ya que esta incrementa la inteligencia. Y ahora, en cuanto a la influencia del origen étnico y la cultura, estas son injustas con las minorías. Los niños negros, dice, califican 15 puntos menos que los blancos. Los niños hispanos están dentro del promedio entre los negros y los blancos.
Los estadounidenses con origen asiático no parecen tener una ventaja significativa con el coeficiente intelectual. Las diferencias en puntuación del coeficiente intelectual se deben a causa de la genética, pero aún no existe evidencia entre los grupos étnicos que demuestren que la diferencia de inteligencia sean hereditarias. Entonces, muchos científicos atribuyen estas diferencias e inequidades en el ambiente, los cuales pueden afectar su autoestima, su motivación, su desempeño académico. Y también está la posición socioeconómica, el CI tiene una fuerte correlación. Entonces, todos estos factores van a influenciar en el coeficiente intelectual, en el CI del niño. A lo largo de la historia, estos márgenes se han ido estrechando a medida que se mejora la calidad de vida y las oportunidades educativas. Algunos críticos atribuyen las diferencias étnicas con el coeficiente intelectual al sesgo cultural, es decir, hay que incluir preguntas de vocabulario que requieren una habilidad familiarizada. A su vez, argumentan que esta prueba fue construida dentro del estilo de pensamiento de la gente blanca y de ascendencia europea. A través del tiempo se ha tratado de diseñar pruebas libres de cultura, pero esto se vuelve imposible construir una prueba justa para la cultura de hoy en día. Entonces, hay algunos países que validan para ellos estas pruebas. Aquí en Bolivia no tenemos eso, ¿no? Pero la Argentina, por ejemplo, valida, Chile, ¿no? Porque nosotros de alguna manera eh, adaptamos, digamos, algunas preguntas a nuestro medio, pero tampoco podemos cambiar todo, porque si no tendríamos que baremar, ¿no es cierto? Y hacer un estudio más consistente. En los juicios, por ejemplo, eso es lo que nos invalidan para que nosotros podamos demostrar, ¿no? Así que, de acuerdo a lo yo pienso que a lo cultural, etcétera, hay que en nuestro medio, lo que está en nuestro alcance es el Raven también. El Raven son solo puro imágenes donde hay un mosaico, un recuadro donde le falta una pieza. Entonces, debajo de eso tiene como 6 opciones, luego 8 opciones para que elija cuál de esas imágenes va a complementar la imagen completa. Entonces, yo cuando tomo las dos pruebas, siempre van casi a la par. Así que a mí me parece que es válido. ¿Existen más de una inteligencia? Hay una pregunta. ¿Existe más de una inteligencia? Las pruebas del coeficiente intelectual no evalúan el sentido común, perdón, habilidades sociales, no evalúan la creatividad, perdón, y el autoconocimiento. Estas habilidades son sumamente útiles para la vida posterior. Entonces hay el listo y el inteligente también. Y no necesariamente por estas pruebas vamos a definir a las personas. Por eso es que hay que hacer necesariamente una batería completa y hay que ver otros medios para poder responder a las demandas. Mayormente cuando nos hacen una solicitud de evaluación de un niño, tenemos que armar una batería de test para poder responder a esto. Mayormente nos mandan los profesores y nos dicen que no hay un rendimiento escolar, que el niño no atiende, que tiene atención dispersa, que si es hiperactivo, si tiene el TDAH, etcétera. Entonces tenemos que utilizar diferentes pruebas para completar una evaluación que hagamos a un niño. La teoría de la inteligencias múltiples de Gardner, él va a proponernos una prueba convencional que mide las 3 inteligencias: la lingüística, la lógica matemática y la espacial. También hay 4 no reflejadas en la prueba que mide el CI: la música, corporal, sinestésica, interpersonal y intrapersonal. Últimamente se agregó una 8ª inteligencia, que es la naturalista, donde una persona puede ser muy talentosa en un área,
pero a su vez que no tenga un CI muy alto. Luego está la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. Este autor va a definir esto como habilidades mentales necesarias para que cualquiera se adapte a un contexto ambiental. Esta teoría abarca tres elementos, ¿no? El elemento componencial, el elemento experiencial y el elemento contextual. El elemento componencial es el aspecto analítico de la inteligencia, cómo resolver los problemas, analizar las soluciones y evaluar los resultados. El experimento experiencial es el creativo, donde va a comparar la información nueva con una información ya conocida. Y por último, el elemento contextual, que es el práctico, donde va a evaluar una situación y va a decidir qué hacer. Aquí vamos a ver el lenguaje y el alfabetismo y las nuevas direcciones en las pruebas de inteligencia. En cuanto a las nuevas pruebas de inteligencia, diremos que la batería de evaluación para niños de Kaufman es una prueba individual. Kaufman es otra de las pruebas bien importantes que se usa en la actualidad, donde es una prueba individual para personas entre 2 y 12 años de edad. Este va a poseer diferentes escalas que son separadas para ver la aptitud y el aprovechamiento, además de una escala completamente no verbal para los que posean deficiencias auditivas, trastornos del habla. Esta prueba posee el concepto de andamiajes, ¿no? Que están de moda actualmente. Y se dice que si es que se fallan cualquiera de los tres ítems, el examinador lo puede ayudar a este niño. Entonces, las pruebas basadas en la zona del desarrollo proximal contienen ítems de 2 años por encima del nivel actual, donde los examinadores ayudan al niño cuando es necesario, le ofrecen retroalimentación, miden cuánta ayuda necesita y el examinador le va a ayudar al niño a alcanzar su potencial. En cambio, en la prueba de Bechler no puede decirle nada ni motivarlo a hacer nada el examinador al niño. Entonces, Kaufman también es bueno ver, vean Reiben también, que no lo toma en cuenta la autora del libro, pero es muy útil, ¿sí? En cuanto al lenguaje y alfabetismo, la habilidad lingüística crece durante la niñez intermedia, empiezan a hablar un poco más, los niños tienen mayor capacidad para poder entender, para poder interpretar la comunicación escrita y la comunicación oral. En cuanto al vocabulario, la gramática y la sintaxis, los niños aprenden a seleccionar las palabras concretas, correctas y cuáles son las palabras correctas para las determinadas situaciones. Van a aprender a utilizar sus tiempos verbales en oraciones condicionales. Inclusive hasta los 9 años de edad, más o menos, la comprensión de las reglas, de la sintaxis se hace un poco más sofisticada, ¿no? En cuanto a la pragmática, el conocimiento de la comunicación, es el uso pragmático del lenguaje, ¿no? Para la comunicación, la conversación y la narrativa. Entonces, los niños escolares son muy conscientes del poder de los adultos. Los niños de primer grado responden con precisión las preguntas de sus profesores, de los adultos, y van avanzando. La edad, estos van contando ya también historias, relatan experiencias personales. En segundo grado, las historias se tornan más largas, más complejas, y el uso de las palabras es más variado, ¿no? Más variado que antes, que cuando eran más pequeños, ¿no? Entonces los niños mayores construyen episodios más complejos
que los niños pequeños, que los menores, y evitan detalles innecesarios. En cuanto al alfabetismo, tenemos la identificación de palabras, la decodificación frente a la recuperación basada en la visión. Los niños identifican las palabras de dos maneras. Una es la decodificación, que es la forma impresa, ¿no? Al habla antes de su recuperación desde la memoria a largo plazo. El niño debe dominar el código fonético y el otro es la recuperación basada en la visión, donde el niño mira la palabra y luego la recuperará. La enseñanza del lenguaje actualmente alienta al niño a leer el texto por encima, sin corregir los errores. El entrenamiento fónico y la conciencia fonética temprana son esenciales. En cuanto a la comprensión, los procesos de desarrollo que mejoran la comprensión son los mismos que mejoran la memoria, mediante que la identificación o reconocimiento de palabras es más automática. En cuanto a la escritura, diremos que esto va de la mano con el desarrollo de la lectura. Mediante los niños aprenden a leer, se les facilita aprender a escribir. Entonces, bueno, recomendar que cuando el niño tiene problemas en la escritura, se lo motive a que lea un poco más. Ahora, también es importante el ingreso del niño al primer grado, donde el desempeño de un niño en un primer grado puede afectar toda la carrera escolar. Así también cuando se sentencia al niño por un hecho ocurrido, los niños que asistieron al preescolar en jornada completa tuvieron mejor desempeño que un niño que no asistió o que lo hizo pero por media jornada. Entonces, todo esto va marcando una diferencia y así también los niños que son criados por ambos padres tienen mejor desempeño que el niño que ha sido criado por uno solo de sus padres. Entonces, el desempeño en la escuela tiene sus influencias, ¿no? Entre mejor se sientan los niños de primer grado acerca de sus habilidades académicas, más tienden a involucrarse. Y en sentido inverso, entre más duro trabajen los niños en la escuela, más confianza desarrollan acerca de la habilidad académica. ¿Cuáles son las influencias en el aprovechamiento escolar? Las características propias del niño, cada nivel del contexto de su vida, desde la familia inmediata, influyen en que también se desempeñen en la escuela. El niño y sus creencias de autosuficiencia, autoeficacia y motivación académica. Estos niños, los estudiantes con autoeficiencia elevada, tienen más probabilidad de intentar logros y de triunfar que estos otros estudiantes confiados de sus propias habilidades. En cuanto a la práctica de crianza, diremos que los padres de los niños con buen desempeño académico crean un buen ambiente para el aprendizaje, muestran interés en la vida de sus hijos, les hablan con ellos acerca de la escuela, participan en sus actividades escolares. Eso es muy bueno para el niño, porque hay algunos padres que usan medios externos y que dan a los niños dinero, les dan dulces como forma de premio o los castigan por sus malas notas. Otros los animan a los niños a desarrollar motivaciones internas, elogiándolos por la habilidad, por el esfuerzo. La motivación intrínseca parece más efectiva, ¿no? Entonces los estilos de crianza van a afectar en la motivación. En un estudio que se ha hecho a niños de quinto grado básico con mejor desempeño, era que eran niños que tenían padres con autoridad. Entonces estos niños mostraban curiosidad,
interés por el aprendizaje, ¿no? Entonces eran niños que tenían límites. En cuanto a la posición socioeconómica también es importante porque es un factor que ayuda en el aprovechamiento escolar. No en sí misma, ¿no? Sino en la atmósfera familiar, en la elección del vecindario, etcétera, ¿no? La posición socioeconómica puede afectar la capacidad de los padres para proporcionar un ambiente que facilite el aprendizaje. El vecindario, por ejemplo, de una familia puede permitirse determinar la calidad de la escolaridad disponible. Esto con las actitudes del grupo, de pares del vecindario, afecta la motivación, etcétera. Sin embargo, muchos de los niños que provienen de vecindarios con desventajas tienen también buen desempeño en la escuela. Lo que hace la diferencia es el capital social, que son los recursos familiares, comunitarios, con lo que se puede contar la familia de estos niños. En cuanto a las expectativas de los maestros, diremos que de acuerdo con la profecía de autorrealización, los niños cumplen o los defraudan las expectativas de estos maestros, ¿no? Que tienen con ellas. Estos van a seguir siendo importantes a medida que los niños se aproximen y vayan entrando a la adolescencia. Los niños con problemas del aprendizaje, donde los educadores han buscado satisfacer las necesidades de los niños con requerimientos educativos especiales. Hay el Montessori, etcétera, ¿no? Donde cuando estos niños tienen problemas de aprendizaje, se recomienda que sean aulas no llenas, no de 30, 40 alumnos, donde el niño no es mirado por el profesor, sino que se recomienda que sean aulas de 12, de 20 niños, porque así el profesor va a poderle dar más atención al niño y lo va a colaborar. Estos Montessori, por ejemplo, son buenos para eso, ¿no? Para ayudar a los niños que tienen problemas en el aprendizaje. Ahora también se habla del retraso mental. Este es un funcionamiento cognitivo significativamente por debajo de lo normal, del CI un poco debajo, ¿no? Entonces, las causas conocidas incluyen problemas en el desarrollo embrionario, como el síndrome del alcoholismo fetal, los trastornos mentales, el autismo, etcétera. Entonces, la mayoría de los niños retrasados pueden beneficiarse con la educación. Hay escuelas especializadas inclusive para estos niños, ¿no? Porque tienen que estar de acuerdo a sus pares. La discapacidad para el aprendizaje. Por ejemplo, la dislexia es la más diagnosticada entre un gran número de discapacidades en el aprendizaje, donde los trastornos que interfieren con aspectos específicos del aprovechamiento escolar, dando por resultado el desempeño sustancialmente inferior al que podía esperarse dada la edad del niño, su inteligencia y la cantidad de escolaridad. Los niños con discapacidad del aprendizaje a menudo tienen una inteligencia cercana o superior al promedio, visión y audición normal, pero tienen problemas para procesar la información sensorial. Entonces, la discapacidad sensorial, por ejemplo, la dislexia, invierten, ¿no ve? La D por la P, etcétera. Hay inversión, entonces hay que enseñarles. Entonces, pues se dice que pueden tener una buena inteligencia, pero pueden tener visión, audición, etcétera, pero hay este problema de la información sensorial. Las discapacidades de aprendizaje pueden tener efectos devastador en la autoestima del niño, así como sobre la libreta de sus calificaciones también. Entonces, 4 de cada niños con discapacidad del aprendizaje tienen dislexia. El término dislexia se refiere a cualquier tipo de lectura. Se dice que la mayoría de los casos resultan de un defecto neurológico en el procesamiento de los sonidos del habla. Este defecto hace más y aún más difícil de codificar las palabras.
En cuanto a la hiperactividad y el déficit de atención, según el CIE-10, está codificado con la sigla F90. Este se caracteriza por la falta de atención persistente, hay distracción en el niño es impulsivo, tiene baja tolerancia a la frustración, tiene una actividad excesiva, en todo momento se mueve en el curso, va a lugares equivocados, en el salón de clases es un torbellino, se mueve, se aburre. Entonces, este trastorno tiene dos diferentes conjuntos de síntomas. Algunos niños atienden, pero son hiperactivos y los otros muestran el patrón inverso, se distraen. Entonces, el TDAH, que es la hiperactividad o trastorno de la atención, tiene una importante base genética, aunque los síntomas tienden a disminuir con la edad, porque va madurando neurológicamente. Y este persiste en la adolescencia y en la edad adulta. Y si no se los atiende, puede dar lugar a lesiones excesivas, problemas académicos, conducta antisocial, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay estos niños con trastorno de la atención, hay que ayudarlos, hay que enseñar a los padres a que no les den varias órdenes a la vez, que les pongan límites, que no consuman, digamos, chocolates, Coca-Colas, todas las cosas que activan al niño. Y se les enseña, ¿no? Por ejemplo, si un padre le dice, te vas a levantar, te lavas tus dientes, desayunas y luego haces tus tareas, ¿cuántas órdenes le ha dado? 4 órdenes. Entonces el niño no entiende. Entonces lo que se les enseña a los padres es que escriban, o les digan una por una las órdenes. En cuanto a sus tareas, les decimos que les diga, vas a hacer tu tarea de aquí a aquí. Y una vez que termines, ya le voy diciendo uno por uno. Entonces, cuando nos damos cuenta que esos niños son igual así, dispersos, etcétera, porque estos niños tienden a perder cosas en el aula, se olvidan sus cuadernos, sus tareas, sus chompas, etcétera, ¿no? Entonces, son niños que hay que ayudarlos, recordarles, estar sobre ellos. Pero los grandes genios han sido dispersos, así que van madurando neurológicamente y se utiliza el test de Denver, ¿no? Para evaluar esto. En cuanto a la educación de los niños con discapacidades, para cada niño debe diseñarse un programa individualizado con la participación necesariamente de los padres, ¿no? Los niños deben ser educados en ambientes menos restrictivos y que sean apropiados para sus necesidades, ¿no? Esto significa siempre que sea posible en aulas regulares, dependerá de la discapacidad que ellos presenten. Ahora también tenemos los niños sobredotados, ¿no? El talento es difícil de definir, de medir, entonces los educadores van a discrepar sobre a quién le van a calificar como un sobredotado o talentoso y sobre qué base y en los tipos de programas educativos que van a necesitar ellos. Y la identificación de estos niños sobredotados dice que el criterio tradicional para el talento es una inteligencia general elevada. Presentan un CI más o menos mayor al 100, será de 130 más arriba, ¿no? Entonces, con el Bechdel, por ejemplo, el WISC, vamos a aplicar esa prueba y si nos da arriba de 130 el coeficiente intelectual, vamos a decir que es un sobredotado. Si es entre 80 y 100, digamos que es un normal a la media. En cuanto a la definición de la creatividad, es la habilidad para ver las cosas bajo una nueva luz, producir algo que nunca fue visto, discernir problemas con los otros, que nos reconocen, encuentran soluciones nuevas, soluciones inusuales, tienen una alta creatividad, una inteligencia académica, y a veces no siempre van de la mano el creativo y el inteligente académico, ¿no? Luego está la educación de los niños sobredotados. Por lo general, esto sigue uno de dos enfoques, enriquecimiento o aceleración.
El enriquecimiento amplía y profundiza el conocimiento y las habilidades mediante actividades dentro del salón de clases. En cambio, la aceleración recomendada para niños altamente talentosos agiliza su educación, les van subiendo de grados, ¿no? Otros cursos en la escuela van saltando. Entonces, estos no solo logran ganancias académicas, sino también tienden a mejorar el autoconcepto, el ajuste social. En esta época de la pandemia lo han debido ver al niño prodigio que decían que había en Cochabamba, que ahora es un médico inmunólogo y está hablando en la televisión sobre esto del virus y él ha salido médico a los 19, 20 años. Entonces, son casos. Muy bien. Entonces, hasta aquí es la clase de este capítulo 9 y el día de mañana, martes, vamos a trabajar el capítulo 10 y después vamos a ir resolviendo algunas dudas, comentarios de ustedes que espero que lean estos dos capítulos y podamos hacer una conversación en aula. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hasta mañana.